Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Al ver a sus dos compañeros neutralizados en un instante, el matón más bajo se quedó paralizado. Dudó solo un segundo. ¿Huir o quedarse para vengarse? Ese segundo fue todo lo que necesitaba Ayano Koji. Cerró la distancia, su mano se cerró alrededor de la garganta del hombre como una prensa hidráulica, levantándolo del suelo como si fuera un saco de basura. El delincuente se retorció con violencia, pero el agarre de Ayano Koji era como la soga de un verdugo. Al mirar a los ojos de Ayano Koji, el criminal sintió un horror primitivo. No había enojo, ni odio, ni calor, solo un vacío aterrador. Para ese chico, ni siquiera era un enemigo, era un insecto al que había que apartar del camino. La espuma comenzó a salir de los labios del hombre mientras sus ojos se revolvían. Justo cuando estaba por perder el conocimiento, Ayano Koji lo soltó. No deseaba quitar una vida sin necesidad. Como dominaba tanto las artes marciales como la fisiología humana, sabía que, bajo presión, una persona se desmaya en un lapso de 30 a 60 segundos. El enfrentamiento completo duró menos de 2 minutos. Tan rápido. Los estudiantes en el aula quedaron sin aliento. Aunque lo habían visto enfrentarse a Elsa, la diferencia de poder lo había hecho ver solo por encima del promedio. Ahora, al verlo desmantelar a 3 hombres adultos con la fría eficiencia de un profesional, se dieron cuenta de su verdadero techo en combate. Ken Sudo tragó saliva con dificultad, sintiendo un sudor frío en la nuca. Recordó las veces que había intentado intimidar a Ayano Koji. Ahora comprendía que le había estado ladrando a un monstruo con máscara humana. Si no hubiera guardias, ¿los habría matado? Susurró Sudo. La narración confirmó que Ayano Koji solo los perdonó para evitar problemas. La lógica era escalofriante. En un exuberante jardín de otro mundo, Rosual L. Matters entrecerró sus ojos disparejos. Así que, este es el poder de corregir el mundo, murmuró. Conocía una profecía, un visitante de otro mundo que podía reconfigurar el destino. Al mirar a Ayano Koji, supo que lo había encontrado. Pero el frío cálculo y la habilidad de reinicio superaban incluso sus expectativas. ¿Por qué está esperando a la ladrona? Después de apilar a los matones inconscientes, Ayano Koji no se fue. Se quedó en la boca del callejón, revisando un reloj invisible. 30 segundos, murmuró. Estaba esperando a Phelps. Ya podía oír los pasos rítmicos y ligeros de una corredora entrenada. Huía del lugar del robo. Ella era su objetivo. Había noqueado a los matones únicamente para poder interceptarla sin distracciones. Al rescatar el emblema ahora, podría presentárselo a Emilia como un favor, asegurando su lugar a su lado. A pesar de haber sido destripado por Elsa en el ciclo anterior, Ayano Koji seguía viendo a Emilia como un activo insustituible. Era ingenua, fácil de manipular y, lo más importante, una candidata real. Detrás de ella estaba el margrave Rosual. Asociarse con ella significaba estatus instantáneo. En ese reino, Ayano Koji era un extranjero registrado sin papeles. En un momento de inestabilidad política tras la muerte del rey, un hombre sin identidad era un blanco para la policía secreta. Al unirse a Emilia, aseguraba alojamiento, comida y un patrón de alto nivel. Descartar una herramienta tan útil sería un desperdicio, pensó. Pero la decisión conllevaba una variable letal. Elsa Graniers. La cazadora de entrañas no se detendría. No lo había matado por maldad, sino por limpieza de testigos. Sin importar a dónde llevara a Emilia, la asesina los seguiría. Un enfrentamiento era inevitable. En el primer ciclo, fracasaron por la muerte al primer encuentro. Elsa había decapitado a su activo más fuerte, Emilia, mientras estaban desprevenidos. Pero ahora, Ayano Koji conocía sus patrones. Sabía que vendría. Sabía su velocidad. Y sabía lo de Puck. Si lograba forzar el encuentro antes de las 5 de la tarde, la hora de dormir de Puck, tendrían a un gran espíritu de su lado. La cazadora de entrañas no era invencible, solo era una construcción optimizada. Para vencerla, solo necesitaba optimizar su equipo. ¡Qué apuesta tan audaz! Es como una partida de póker de alto riesgo. En la academia privada Yakaou, Yumeko Habami se inclinó hacia la pantalla, sus ojos rojos brillando con locura. Está apostando su vida a una estrategia que solo ha visto una vez. ¡Qué emocionante! Ojalá pudiera estar allí para ver cómo late su corazón, si es que tiene uno. ¿Está usando a Lia como escudo? Siseó Puck, su cola moviéndose con furia. Lia, no confíes en este tipo. Es una serpiente. Pero, Emilia se mordió el labio.
La incomodaba su frialdad, pero no podía ignorar el hecho de que planeaba enfrentarse de nuevo a un monstruo solo para ayudarla. ¿De verdad no tiene sentimientos? ¿O es así como sobrevive? Una extraña compasión comenzó a florecer en su corazón por el chico que veía la muerte como una utilidad. Los pasos se hicieron más fuertes. Ayano Koji ralentizó su respiración, borrando su presencia. Luego, en la microdécada precisa, salió de la esquina. ¿Qué? Feld dobló la curva y se estrelló contra él. Antes de que su protección de viento pudiera activar una evasión, la mano derecha de Ayano Koji se cerró sobre su muñeca, torciendo la articulación en una llave. Su mano izquierda se movió rápida, arrancando la daga de su cinturón y presionándola contra su espalda. No te muevas. El movimiento fue impecable. Feld era una maestra de la evasión, pero la habían atrapado en el único momento de contacto físico que anulaba su velocidad. Ayano Koji sintió la leve resistencia de su forcejeo, pero fue inútil. ¿Quién demonios eres? Jadeó Feld, aterrorizada. Él sabía exactamente dónde estaba su arma. Conocía su ruta. Era como si fuera un fantasma de su propio futuro. Ayano Koji la ignoró. Se concentró en el emblema. Recordaba el brillo que emitió cuando ella lo tocó en el ciclo anterior. Ella hace reaccionar la piedra. ¿Por qué? Archivó la pregunta para más tarde. Suéltame. ¿Quieres dinero? Tengo monedas. Solo no me lastimes. Suplicó Feld, su rostro enrojecido por el esfuerzo de forcejear. La ignoró. Según su reloj mental, Emilia estaba a menos de 60 segundos de distancia. Efectivamente, unos pasos frenéticos resonaron al otro lado del callejón. Un destello de cabello plateado apareció. La candidata había llegado. Emilia se quedó quieta un momento al ver a Ayano Koji sujetando a Phelps. Rápidamente se recuperó y levantó la mano para manifestar un halo de lanzas de hielo. Ustedes son los que lo robaron. Devuélvanlo ahora. Sé que no son malas personas, así que si lo devuelven, los dejaré ir. Ante la amenaza, Ayano Koji metió la mano libre en el bolsillo de Feld, sacó el emblema real y lo lanzó con despreocupación hacia Emilia. Creo que esto le pertenece. Hay un malentendido. Solo soy un transeúnte inocente. Luego cambió su peso, manteniendo un firme agarre sobre Phelps. Idiota, murmuró Feld, su cuerpo tenso como el de un gato acorralado, sus ojos buscando cualquier espacio en su postura. ¿Eh? Emilia atrapó el emblema, aturdida. Se había preparado para un enfrentamiento, no para una devolución educada. Miró al extraño que afirmaba ser un buen samaritano, aún con la guardia alta pero con creciente confusión. Como puede ver, estos tres intentaron asaltarme, dijo Ayano Koji, señalando el montón de matones inconscientes. Me vi obligado a defenderme. Esta joven se cruzó en el altercado en el mismo momento. Supuse que era su cómplice y la neutralicé. Solo me di cuenta de que tenía su propiedad cuando sentí la insignia en su bolsillo. Mientras hablaba, los ojos de Ayano Koji se fijaron en el cristal verde del cuello de Emilia. En el ciclo anterior, Puck había mencionado su capacidad para sentir emociones. Ayano Koji se preguntó, ¿eran solo vibraciones o el espíritu podía leer realmente los pensamientos? Para probar los límites de la magia de este mundo, Ayano Koji realizó un experimento de alto riesgo. Mientras mantenía un diálogo tranquilo y servicial con Emilia, comenzó a trazar meticulosamente su asesinato en su mente. Visualizó el ángulo exacto para golpear sus puntos vitales. Sin embargo, su pulso se mantuvo en 60 pulsaciones por minuto. Sus músculos faciales no se movieron. No irradió malicia, solo un cálculo frío y mecánico. Por lo que puedo ver, dice la verdad. Puck se manifestó desde el cristal, flotando con las piernas cruzadas en el aire. Miró a los matones y luego se acercó a Ayano Koji. Pero, Lia, este chico es extraño. Sus emociones son silenciosas. En 400 años, nunca he sentido un alma tan estable. No hay malicia, pero no hay nada. La mirada de Puck era cautelosa. Había conocido caballeros estoicos y monjes zen, pero los humanos siempre dejaban escapar algo: miedo, orgullo o simple atracción. Para Puck, Ayano Koji no se sentía como una persona, se sentía como un objeto hueco que por casualidad hablaba. Sin embargo, la falta de malicia e intención dañina, era la luz verde que Emilia necesitaba. Ya veo. Lo siento mucho por dudar de ti. Emilia disipó su hielo e hizo una profunda reverencia. Gracias por tu ayuda. ¿Podría saber tu nombre? Kiyotaka Ayano Koji. Lo dijo por segunda vez en su existencia, aunque para ella era la primera. Había confirmado su hipótesis. Puck podía leer el clima de un corazón, pero no el mapa de una mente.
Oye, ya que recuperaste tu juguete, ¿puedo irme? Felt esbozó una sonrisa nerviosa. ¿Puede el chico asustador bajar el cuchillo ahora? ¿Tienes idea del caos que casi provocas? Emilia centró su atención en Phelps. Ahora que el emblema estaba a salvo, no quería montar un escándalo. No vuelvas a hacer esto nunca más. ¿Entendido? Cambiaré mis costumbres. Lo juro. Felt asintió con energía, sus ojos brillando con la esperanza de escapar. Ayanokoji observó a Felt de reojo. Su siguiente objetivo era Elsa. Para ganar, necesitaba que Emilia, Put, Felt y Rom trabajaran al unísono. Sabía que Elsa llegaría al almacén al anochecer, o tal vez ya estaba observando desde las sombras. Esta era su asimetría de información. Conocía el horario de la asesina. Si no se enfrentaba a Elsa hoy, se convertiría en una pesadilla recurrente. Si Emilia no iba a los barrios bajos, Elsa simplemente la encontraría en otro lugar. Era mejor pelear una emboscada conocida en un lugar conocido. Solo necesito guiarlos, pensó. Había hecho lo mismo en la clase D de su mundo anterior, moviendo a Oriquita y a los demás como piezas en un tablero mientras él permanecía invisible. ¿Caos? Preguntó Ayanokoji en el momento perfecto. Es una insignia bonita, pero seguro que un objeto perdido no va a hundir un reino. Interpretó a la perfección el papel de extranjero ignorante. Si demostraba que sabía demasiado, se convertiría en sospechoso. Necesitaba que Emilia y Felt le explicaran lo que estaba en juego. Para mí, las personas son herramientas u obstáculos, reflexionó Ayanokoji. Si fuera necesario, descartaría a Emilia sin pensarlo dos veces. Pero como herramienta, es notablemente de alta calidad. Simple, fácil de influenciar, su astucia es incluso más superficial que la de Oriquita. En el aula, los nudillos de Susune Oriquita se volvieron blancos. Había estado preocupada por él, y sin embargo su monólogo interno seguía usándola como punto de referencia para herramientas inferiores. Lo miró con furia. Ayanokoji seguía siendo un enigma, pero la pantalla lo estaba desnudando. Ayanokoji sabía que sus negativas estaban fallando. El mundo estaba viendo al monstruo debajo de la piel. No es solo una insignia. Lo corrigió Emilia. Es la prueba de una candidata real. ¿Qué? ¿Selección real? Las pupilas de Felt se encogieron. Tú eres candidata al trono. La predicción de Ayanokoji dio en el blanco. A Felt podía no importarle la política, pero conocía el peso de la corona. Se dio cuenta de que sin querer había intentado robarle a la futura reina de Lugúnica. Sí. Soy Emilia, candidata a la selección real. Por favor, mantén esto en secreto. ¿Así que usted es la dama Emilia? Ayanokoji hizo una reverencia arcaica y aristocrática perfecta. He oído mucho de su gracia. Vengo del imperio del sol que nunca se pone. Soy el tercer hijo de cierto príncipe. Encontraba la vida palaciega sofocante y busqué un viaje de pruebas y experiencias. Así fue como llegué a Lugúnica. Mintió con el mismo tono que un hombre usa para describir el clima. Necesitaba un estatus igual al de ella para asegurar que su consejo tuviera peso. Su conocimiento de la etiqueta, inculcado en la habitación blanca, hacía que la mentira fuera indistinguible de la verdad. ¿El imperio del sol que nunca se pone? Emilia parpadeó. Nunca había oído hablar de él, pero el mundo era vasto. Ayanokoji no la trataba con el odio o miedo habitual que la gente sentía por una semielfa de cabello plateado. Eso, combinado con sus movimientos refinados y su ropa extraña pero de alta calidad, la hizo creer el 80% de su historia. El mundo es un lugar grande, dama Emilia, añadió. Un escudo vago pero efectivo. Y yo solo seguía órdenes. Tartamudeó Felt, sudando. Si hubiera sabido que se estaba metiendo con una candidata real y un príncipe extranjero, nunca habría aceptado el trabajo. No sabía quién era usted. ¿Órdenes? ¿De quién? La voz de Emilia se volvió fría. No sé su nombre. Cabello negro, ropa negra, un lunar en la cara, es hermosa pero aterradora. Lo juro, eso es todo lo que sé. Ayanokoji observó cómo las piezas caían en su lugar. La severidad de Emilia y el pánico de Felt estaban exactamente donde los necesitaba. Era hora de empujarlos hacia el almacén, y hacia la cazadora de entrañas. El guión estaba listo. Usar solo palabras para llevar a otros a su perdición. ¡Qué fascinante!, ronroneó una voz. En una mansión magnífica, Priscilla Varielle se recostó en su sofá de seda, su abanico rojo ocultando su media sonrisa. Miró el cielo con interés depredador. Pensar que Emilia encontró una herramienta tan afilada, si él me sirviera a mí, el trono ya sería mío. Puedo sentirlo. Esa hermosa y arrogante superioridad que esconde detrás de esa cara insípida.
Parece que este asunto no es para nada simple, dijo Ayanokoji lentamente a Emilia. Dado que el objetivo era su emblema, la intención era claramente quitarle su elegibilidad para la selección real. Emilia asintió, su mente repasando una lista de posibles jugadores en las sombras. Desde un punto de vista lógico, los culpables más probables son los otros candidatos. Ellos son los beneficiarios directos si usted es descalificada, analizó Ayanokoji. Por supuesto, podría ser una venganza personal, pero dada la precisión del robo, parece político. ¿Conoce a alguien que encaje con esa descripción? Yo, no lo sé, Emilia dudó. Sabía que muchos en la capital la despreciaban por su parecido con la bruja, y su plataforma de igualdad amenazaba los cimientos mismos de la nobleza. Había demasiados enemigos como para contarlos. La política es mucho más oscura de lo que puedas imaginar, pensó Ayanokoji. Para él, el idealismo de Emilia era un sueño infantil. La sociedad es una máquina. Unos son motores, otros son solo engranajes. La desigualdad no es un error, es el combustible que mantiene las ruedas girando. Sin embargo, nunca le diría esto. Su idealismo era el control remoto perfecto para manejarla. Dama Emilia, usted está en una posición vulnerable, continuó, aplicando presión psicológica. La han marcado. Hoy le tomaron su insignia. Mañana, podrían tomar más. Usted es demasiado bondadosa para un juego donde se juega a lo seguro. Kiyotaka tiene razón, Lia, añadió Put, flotando junto a su hombro. El gran espíritu sabía que en una batalla de ingenio, Emilia era superada por los otros candidatos. Necesitaba un escudo, y un cerebro. La expresión de Emilia se volvió sombría. Tenía una razón por la que debía ganar. Miró a Ayanokoji, sus ojos buscando un salvavidas. Entonces, ¿qué debo hacer? Necesita un aliado. Si me lo permite, estoy dispuesto a apoyar su causa, propuso Ayanokoji. Poseo suficiente inteligencia y habilidad marcial. Creo que puedo ser útil. Emilia sopesó sus palabras. Era sereno, lógico y ya había desmantelado a 3 hombres en segundos. Además, su supuesto estatus de príncipe extranjero le proporcionaba una capa de intriga política de la que ella carecía. Debo preguntar, sin embargo, ¿por qué ayudarme a mí? Preguntó. Soy un hombre de necesidades prácticas. Requiero el estatus y el estilo de vida acordes a mi posición. Como extranjero, soy un fantasma en esta ciudad. Yo la ayudo a ganar, y usted se asegura de que esté bien alimentado, bien alojado y reconocido legalmente, puso sus cartas sobre la mesa. En un mundo de mentiras, una confesión de interés propio es la verdad más creíble. Puedo proporcionar eso, aceptó Emilia. Un intercambio es justo. Ayanokoji dirigió entonces su mirada, sutil e intencionadamente, hacia Phelps. Y luego está el asunto del testigo. Antes no sabía la importancia de la insignia, pero ahora que hemos interferido, ambos somos objetivos para una limpieza. El corazón de Phelps dio un vuelco. Ella solo era una chica de los barrios bajos. Había querido 10 monedas de oro sagrado, no una orden de muerte de una facción política sombría. Las palabras de Ayanokoji no eran solo para Emilia, eran un anzuelo para la ladrona. Y probablemente no se detendrá en nosotros. Irán tras cualquiera relacionado con el fracaso. Amigos. Familia, añadió Ayanokoji. Phelps tragó saliva con dificultad. El viejo Rom. No podía permitir que Rom pagara por su error. Si la empleadora era tan peligrosa como decía este tipo, ambos estaban muertos a menos que tuvieran un protector. ¿No hay otra manera? Preguntó Emilia, preocupada. Cuando no puedes huir, tomas un bando, respondió Ayanokoji. Y yo también quiero participar. Exclamó Phelps. Soy la mejor ladrona de los barrios bajos. Puedo conseguirle cualquier cosa. Solo, manténganos a salvo. Eso no es algo de lo que enorgullecerse. La regañó Emilia, pero Ayanokoji la silenció con una mirada. Tenía su equipo. Tenía la gratitud de la ladrona y la confianza de la candidata. Podemos usar a Phelps como cebo para la empleadora, sugirió Ayanokoji. Vamos al almacén, tendemos una emboscada y las noqueamos antes de que se den cuenta de que el guión ha cambiado. Pero debemos prepararnos. No vendrá sola, y no vendrá desarmada. Aseguró su lealtad con solo unas pocas frases. En Tokio, Miyuki Shirogane miraba la pantalla, una gota de sudor en su frente. Se enorgullecía de su estatus social e intelecto, pero Ayanokoji operaba en un nivel de eficiencia fría que era aterrador. Si estuviera en mi escuela, no sería mi rival, sería el que lleva la correa. La escena cambió. El trío entró en los barrios bajos. El aire estaba estancado, los edificios se pudrían.
El rostro de Emilia se suavizó con lástima, mientras que el de Ayanokoji seguía siendo una máscara. Se había separado de Felt, diciéndole que se encontraran con ellos en el almacén en unos minutos. También había insistido en que Emilia usara una capa raída y una capucha profunda. Sabía que Elsa podría tener ojos en todas partes. No solo caminaba hacia una emboscada, él mismo estaba tendiendo la trampa. Cada variable estaba siendo considerada. Ya no era solo un superviviente. Era el director. Ayanokoji había considerado llevar a los guardias reales a los barrios bajos para inclinar la balanza contra Elsa Graniers. Sin embargo, el riesgo era demasiado alto. Si Elsa ya estaba al acecho, un grupo de guardias sería una bengala en la oscuridad, haciendo que ella desapareciera y los cazara desde las sombras más tarde. No, era mejor resolver esto aquí, usando solo las herramientas que actualmente tenía en su tablero. Llegaron a la bodega de botín del viejo Rom. Tras un breve intercambio de señales secretas, las pesadas puertas se abrieron con un gemido y el grupo entró. Ayanokoji escaneó la habitación. Era un almacén cavernoso repleto de mercancía robada. Armas, armaduras, joyas y chatarra. Para la mayoría, era una guarida de ladrones. Para Ayanokoji, era una armería perfectamente surtida. Si podía armarse y preparar el terreno, la abrumadora ventaja física de Elsa se vería mitigada. ¿Quiénes son?, preguntó Rom, entrecerrando los ojos. Solo se relajó ligeramente al ver que Fel no estaba siendo coaccionada. Hola. Mi nombre es Emilia, y soy candidata al trono, dijo Emilia, quitándose la capucha. Su cabello plateado cayó en cascada como una galaxia brillante. ¿Una candidata real? El rostro de Rom pasó de la confusión a un púrpura profundo y amoratado. Se giró hacia Phelps, dándose cuenta de la magnitud de su error. Phelps. ¿Qué has hecho? No lo sabía. Phelps infló sus mejillas, tratando de parecer inocente. Pensé que era solo una insignia elegante. ¿Cómo iba a saber que era una futura reina? Rom suspiró, dándose cuenta rápidamente de que todos estaban en el mismo barco que se hundía. Miró a Ayanokoji, sintiendo que el chico era quien tenía la brújula. ¿Cuál es el plan? Procedemos con la transacción como de costumbre, dijo Ayanokoji, volviéndose hacia Emilia. Dama Emilia, devuélvale la insignia a Phelps. Necesitamos usarla como cebo para la empleadora. Emilia no dudó. Estaba desesperada por descubrir quién intentaba sabotear su campaña. Le devolvió la insignia a la ladrona. Actúen con naturalidad, ordenó Ayanokoji. Su voz era plana, pero tenía un peso que puso la piel de gallina a Phelps. Esto era sobre sus vidas. Obedezcan mis instrucciones sin cuestionarlas. Debemos suponer que ella está armada y que potencialmente tiene respaldo. Necesitamos armas, trampas y una contingencia para cada variable. Mientras hablaba, su mirada recorrió al grupo. Puck y Emilia eran los DPS, los principales causantes de daño. Phelps era la acosadora, rápida y distraía. Rom era el tanque. Atraería el fuego de Elsa. Siempre que Emilia resulte ilesa, la supervivencia de los demás es secundaria, anotó Ayanokoji internamente. Especialmente Rom. Su utilidad es proporcionar esta armería y absorber el primer golpe. Si cae, el plan continúa. Phelps, tu empleadora tiene la intención de silenciarte. No dudes cuando llegue el momento de atacar, añadió Ayanokoji, anclándola en la realidad de su situación. No tienes retirada. Phelps asintió, su determinación se endureció. Ahora le creía por completo. Tomaré esto, Ayanokoji sacó un arco largo de la pared. En el ciclo anterior, se dio cuenta de que un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con Elsa era un suicidio. Con Emilia y Puck manejando la primera línea, él proporcionaría apoyo de precisión desde la periferia. Como dominaba todas las habilidades en la habitación blanca, su puntería superaba con creces la de un campeón olímpico. Y, añadió Ayanokoji, sus ojos buscando en los estantes. ¿Tienen algún veneno? La tarde se fundió en la noche. El sol aún brillaba, pero las sombras en la bodega se alargaban, extendiéndose como dedos fríos. Entonces, llegó el sonido. El clic agudo y rítmico de los tacones altos en el pavimento exterior. Segundos después, una silueta familiar entró en el almacén. Elsa Graniers. Phelps y Rom tragaron saliva con fuerza. A pesar de su belleza, podían sentir el escalofrío depredador del que Ayanokoji les había advertido. Ayanokoji y Emilia ya estaban escondidos entre las cajas y los estantes altos, observando a través de las rendijas. ¿Has encontrado lo que busco?, preguntó Elsa, su sonrisa parecía inofensiva pero con un filo dentado. Sí, lo tengo, dijo Phelps, llevándola a la mesa.
Se sentaron y Feld deslizó la insignia hacia ella. Elsa la inspeccionó y asintió con aprobación. Ron se adelantó, ofreciendo una taza humeante de té. Un trato exitoso merece una bebida, invitada. El té estaba mezclado con un potente sedante. Idea de Ayanokoji. Si ella lo bebía, la pelea terminaba antes de empezar. Qué amable de su parte, dijo Elsa, mirando el vapor que se elevaba. Su sonrisa se ensanchó. Pero me temo que no tengo sed. ¿La recompensa? Preguntó Phelps. Elsa sacó una pequeña bolsa de seda. Las monedas de oro sagrado tintineaban en su interior, brillando intensamente al abrirla. Por una fracción de segundo, el cuerpo de Phelps se inclinó hacia adelante. Quería creer que esto era solo un intercambio. Si la mujer solo tomaba la insignia y se iba, podrían evitar la sangre. Pero cuando su mano se extendió, un destello de acero frío cortó el aire. La intención asesina de Elsa estalló. Phelps, ya preparada para la traición, se lanzó hacia atrás. La curva malvada de una hoja kukri partió la bolsa de oro por la mitad. Las monedas se derramaron como las entrañas doradas de un dios caído. ¿Esquivaste? ¿Me esperabas? Notó Elsa, su sonrisa sin inmutarse. Phelps estaba empapada en sudor frío, su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Si hubiera sido medio segundo más lenta, su garganta se habría abierto. ¡Maldita! Bramó Ron, balanceando su enorme masa con púas. La madera pesada destrozó la mesa en astillas, pero Elsa no estaba allí. Dio una voltereta en el aire como una bailarina macabra, su capa negra extendiéndose como alas de murciélago. Mi primer gigante. Me pregunto cómo serán tus entrañas. Mientras Elsa permanecía en el aire, se activó la emboscada. Emilia salió de las sombras, lanzando una ráfaga de hielo. Ayanokoji había calculado esto. Sabía que Elsa jugaba con su presa. No solo esquivaría, presumiría. Ese alarde era su oportunidad. Las lanzas de hielo de Puck y Emilia cayeron como una tormenta azul. Pero Elsa no era humana. Torció su cuerpo en el aire con una flexibilidad imposible, contorsionando sus articulaciones para esquivar cada fragmento. Eso también lo esquivó. Jadeó Emilia, frustrada. Elsa aterrizó suavemente, pareciendo una artista haciendo una reverencia. Todos tienen aromas tan distintos, ronroneó Elsa, sus ojos fijándose en Phelps. Especialmente tu miedo. Y la señora detrás del armario, tu hostilidad es tan vívida. Se lamió los labios. Había sabido que estaban allí desde el momento en que entró. Sin embargo, Elsa sentía genuina curiosidad. ¿Por qué la ladrona y la candidata estaban trabajando juntas? Todo parecía ensayado. Era como si su identidad y sus métodos se hubieran filtrado. ¿Hay alguien más aquí? Se preguntó, sus ojos violetas escaneando la oscuridad. Elsa confiaba en su disfraz. Una rata de callejón como Phelps nunca debería haberla descubierto, y Emilia, que no tenía relación previa con ella, no debería haber estado esperando con un equipo de ataque organizado. ¿Hay alguien más? Elsa escaneó la habitación, pero sus agudos sentidos no detectaron nada. Descartó rápidamente el pensamiento. Bien. Si las respuestas no se presentan solas, las encontraré dentro de sus vientres una vez que les haya derramado las entrañas. A pesar de estar en inferioridad numérica, Elsa no mostró ni un atisbo de duda. En cambio, una retorcida e incontrolable emoción brilló en sus ojos. La intención asesina que irradiaba era tan densa que se sentía física, haciendo que Phelps y los demás temblaran. Esto es hacer trampa. Dentro de la academia privada Yakaou, Ryota Susui apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Incluso con toda esa preparación, la forma en que se mueve, es un monstruo. ¿Pueden realmente acabar con ella? No seas tan impaciente, Ryota, ronroneó Yumeko Habami a su lado. Estaba sentada con las piernas cruzadas, sus ojos brillando con una emoción maníaca mientras miraba la pantalla. Es precisamente este aroma de peligro lo que lo hace tan adictivo. Hasta que se juegue la última carta, nada está decidido. Ryota tragó saliva y volvió su mirada a la pantalla. Se dio cuenta de que, a través de todo el caos, Ayanokoji aún no había entrado físicamente en la refriega. ¿Quién te envió? Exigió Emilia, su voz aguda. Finalmente entendió que esto no era solo por una insignia robada. Elsa Granier, la cazadora de entrañas, respondió Elsa con una sonrisa, adoptando una postura baja y depredadora. ¿Quién es tu empleador? Lo siento, eso es un secreto profesional. En ese mismo momento, el aire detrás de Elsa silbó. Giró la cabeza hacia el sonido. El chasquido de una cuerda de arco.
Una flecha afilada ya estaba a centímetros de su pecho, apuntando precisamente a su corazón. Incluso a quemarropa, los reflejos de Elsa eran sobrenaturales. Torció su torso. La flecha falló su corazón pero se hundió profundamente en su hombro. ¿Un cuarto jugador? Siseó Elsa, su sonrisa volviéndose fría. Miró hacia las sombras. Ni siquiera ella había sentido una presencia allí. Ayanokoji salió de la oscuridad, arco en mano. ¿Eso también lo esquivaste? Apuntaba al centro de tu corazón, su voz era plana, sin rastro de frustración ni sorpresa. Era el tono de un hombre que anota un pequeño error técnico. ¿Cómo? Elsa lo estudió. Podía leer las emociones y la sed de sangre como un libro abierto, pero de Ayanokoji no había nada. Era un vacío. Había disparado un tiro letal con la misma implicación emocional que se usa para desechar un trozo de basura. No sabía que para Ayanokoji, las personas eran meros objetos. Eliminar un obstáculo no era diferente a tirar una herramienta rota. Esta falta de humanidad lo hacía invisible para su radar depredador. Ríndete. No tienes forma de escapar, declaró Emilia. Sus fragmentos de hielo flotaban amenazadoramente, y Puck estaba posado en uno, con aspecto relajado. Para ellos, una asesina herida contra un equipo de 4 era un juego terminado. Elsa no parecía preocupada. Alcanzó y arrancó la flecha de su hombro, la sangre brotó de la herida. Lamió una gota de sus dedos. ¿Rendirme? No, apenas empiezo a divertirme. Desapareció, dejando solo un borrón negro. Su velocidad estaba ahora más allá del límite de la visión humana, más rápida que en el ciclo anterior. Esta era Elsa a toda máquina. Puck, defiende, ordenó Ayanokoji al instante. No podía verla, pero no necesitaba hacerlo. Crack. Un enorme escudo de hielo se manifestó frente a Emilia justo cuando la hoja de Elsa golpeaba. El impacto fue tan frío que congeló el metal de su daga en la superficie. Por poco. Gracias por el aviso. Chilló Puck. ¿Vio a través de eso? Elsa estaba atónita. ¿Cómo podía este chico seguirla? En realidad, Ayanokoji no podía verla en absoluto. Simplemente dedujo que Elsa priorizaría a Emilia como la única amenaza real capaz de matarla. Rom y Felt se lanzaron, pero Elsa abandonó su hoja congelada y retrocedió con agilidad felina. Ayanokoji disparó de nuevo, pero ahora que Elsa era consciente de él, sacó una segunda hoja oculta y partió su flecha perfectamente por la mitad en el aire. «Tiene otra», gritó Phelps. La expresión de Ayanokoji no cambió. Ya había considerado múltiples armas en su simulación mental. Puck no le dio un momento para respirar. Juntó sus patas y una lluvia de agujas de hielo saturó la habitación. La temperatura se desplomó. Elsa se vio obligada a una danza desesperada de evasión. Era grácil, pero la estaban acorralando. «Está serena», notó Ayanokoji. Está esperando a que se agote el maná de Emilia o a que Puck llegue a su límite de tiempo. De repente, Elsa tropezó. Una línea dentada de rojo apareció en su muslo. Había sido rozada por uno de los fragmentos de Puck, un movimiento que ella estaba segura de haber esquivado. Entonces, el mundo comenzó a inclinarse. Su visión se nubló y sus extremidades se sintieron como si estuvieran llenas de plomo fundido. Su ritmo cardíaco se ralentizó de forma antinatural. Veneno. Elsa luchó por mantener la cabeza en alto. Miró la herida en su hombro. La flecha, ¿fue la flecha? Ayanokoji había recubierto cada arma en la habitación, sus flechas, la masa de Rom y las dagas de Felt, con una gran dosis de sedante y neurotoxina del almacén. Sabía que no necesitaba un golpe letal. Solo necesitaba un rasguño. Cuando la droga hizo efecto, la conciencia de Elsa parpadeó. Su cuerpo se derrumbó, inmovilizado en el suelo por un anillo de picos de hielo. ¿Fuiste, todo tú? Articuló Elsa hacia Ayanokoji, su voz fallando. Él la miró mientras el hielo la bloqueaba. Realmente lo logró. Usó el té como señuelo solo para ocultar el veneno en las armas. El aula estaba en un gran revuelo. Los estudiantes miraban a Ayanokoji con una mezcla de asombro y un nuevo y distinto tipo de miedo. Susune Horikita miró al chico a su lado. Recordaba cómo siempre resolvía sus problemas en el último segundo. Pero verlo así, la forma fría y calculadora en que usaba a sus aliados como cebo y la propia arrogancia del enemigo como disparador, la hizo darse cuenta de que no lo conocía en absoluto. Fue una conclusión lógica, pensó Ayanokoji para sí mismo, ignorando las miradas. Si el primer plan falla, el segundo ya debe estar en marcha. Es bastante resistente. Esperaba que la toxina actuara antes, dijo Ayanokoji, su voz tan seca como un libro de texto. No celebró. Simplemente caminó hacia la asesina caída.
Entre el té, las flechas, las trampas y las hojas envenenadas de sus aliados, había creado una situación en la que Elsa tenía que ser perfecta al 100% para sobrevivir. Y en su mundo, nadie es perfecto. La cacería había terminado. Entonces, ¿ahora qué? Preguntó Felt, con voz temblorosa. Había estado tan concentrada en sobrevivir a la pelea con Elsa que no había dedicado ni un solo pensamiento a las consecuencias. Tengo preguntas, dijo Emilia, su mirada endureciéndose. Necesitaba saber quién había enviado a Elsa y por qué la estaban atacando antes de que la asesina despertara. Lord Kiyotaka, ¿cuánto tiempo pasará hasta que recupere la conciencia? Difícil de decir. Una persona normal estaría bajo los efectos al menos 24 horas, respondió Ayano Koji. Miró a Elsa. Sabía que su fisiología no era normal. Un cuerpo humano estándar no podría soportar la fuerza G de sus movimientos. Creo que mi trabajo aquí está hecho. Lo siento, Lia, estoy llegando a mi límite, bostezó Puck. Sus reservas de maná, ya tensadas por el límite del atardecer, estaban agotadas después de la escaramuza. Ahora deberías estar a salvo. Emilia asintió con una sonrisa, y Puck se disolvió en fragmentos de luz, retirándose al cristal verde de su cuello. Ayano Koji se arrodilló junto a la inconsciente Elsa. Notó algo inquietante. La herida de flecha en su hombro ya había cicatrizado, y las laceraciones en sus piernas se estaban cubriendo a un ritmo imposible. Su factor de regeneración estaba combatiendo el sedante. Sin decir una palabra, recogió una de las hojas kukri desechadas de Elsa. Con un movimiento rápido y clínico, bajó la pesada hoja. Le causó una herida grave en la mano derecha, separándola del brazo. Incluso en su profundo coma, la asesina no se movió, pero la sangre brotó en el suelo. Lord Kiyotaka. ¿Qué está haciendo? Gritó Emilia, retrocediendo horrorizada. Incluso Felt saltó hacia atrás, agarrándose sus propios brazos. Oye. ¿Tienes algún tipo de fetiche perturbador o algo? Estoy verificando sus límites regenerativos, dijo Ayano Koji, girándose hacia ellas. Su expresión era tan plana como un estanque estancado. Señaló su hombro. Miren. La perforación de mi flecha ha desaparecido. Necesito saber si puede regenerar extremidades. Si puede, nuestras restricciones actuales son inútiles. Emilia se quedó helada, sus ojos se dirigieron al hombro como Ayano Koji indicaba. Tenía razón, la herida había desaparecido. Pero la pura eficiencia con la que había mutilado a una mujer indefensa era aterradora. Ayano Koji ignoró su conmoción. Observó el muñón del brazo de Elsa, midiendo la coagulación. En cuestión de minutos, el sangrado se detuvo por completo. ¿Es esta maldita siquiera humana? Susurró Felt, dando un paso atrás. La comprensión de que había estado negociando con un monstruo le puso la piel de gallina. Pero al mirar a Ayano Koji, el chico que estaba sobre un charco de sangre con total indiferencia, sintió un escalofrío diferente. Él es el verdadero monstruo aquí. Necesitamos más seguridad, dijo Ayano Koji. Dama Emilia, use su magia para cubrir por completo sus extremidades con hielo. Si puede regenerarse, podría romper deliberadamente sus propias articulaciones para salir de esos picos. Necesitamos que esté inmóvil, pero lo suficientemente viva para hablar. Emilia se mordió el labio. La lógica era sólida, aunque el método era macabro. Liberó su maná, congelando a Elsa en un bloque sólido de hielo desde el cuello hacia abajo. Para estar seguros, Ayano Koji hizo que Rom envolviera el bloque de hielo con pesadas cadenas de hierro, en un callejón oscuro en otra parte de la capital. La Elsa Granier real se apoyó en una pared húmeda, observando la proyección en el cielo con una sonrisa maníaca. Su identidad estaba expuesta, su rostro era conocido por el reino, y su misión estaba prácticamente cancelada. «Qué chico tan frío y sin corazón», susurró al aire vacío. No estaba enojada. Estaba encantada. Se tocó su propia muñeca, imaginando la sensación de su hoja. Me pregunto cómo se verán tus entrañas. No puedo esperar para averiguarlo. No hay señales de otros hostiles, notó Ayano Koji tras un barrido del perímetro. Pero no deberíamos quedarnos. Necesitamos movernos a un lugar seguro. Iremos a la mansión del Margrave, decidió Emilia. Él es mi patrocinador para la selección real. Estaremos a salvo allí. ¿Y qué pasa con nosotras? Preguntó Felt, luciendo pequeña. Nos ayudaron, dijo Ayano Koji, volviéndose hacia Emilia. Si las dejamos aquí, los empleadores de Elsa las cazarán para eliminar a los testigos. Dado que Felt ya aceptó ayudarnos, deberíamos traerlas con nosotras. Aún pueden tener utilidad. No lo dijo por bondad.
Lo dijo porque una ladrona y un gigante eran piezas que aún no había jugado por completo. Quienes vivían en los barrios bajos poseían una comprensión granular del bajo mundo de la capital. Inteligencia a la que una candidata real como Emilia simplemente no podía acceder. Si las operaciones futuras requerían movimiento dentro de las profundidades de la ciudad, Felt y Rom serían activos invaluables. Además, dado que Ayano Koji había decidido alinearse con el campamento de Emilia, asegurar su éxito en la selección real era el camino más lógico para garantizar su propia libertad. Habiendo sido criado en la habitación blanca, entendía una verdad política fundamental. Sin importar el mundo, ganar una elección requería el apoyo de las masas. Felt y Rom eran su puente hacia la gente común, herramientas para humanizar a la semielfa de cabello plateado ante los ojos del público. Más importante aún, Ayano Koji seguía fijado en el hecho de que Felt había hecho brillar la insignia, un detalle del ciclo anterior que eligió mantener oculto por ahora. Emilia, impulsada por su bondad innata, no necesitaba mucha convicción. A pesar del pasado de Felt como ladrona, reconoció que la chica era solo un peón que finalmente había ayudado a derrotar a Elsa. No podía dejarlas para que fueras eliminadas por la misteriosa organización detrás del ataque. Está bien, pueden venir con nosotras, dijo Emilia con un firme asentimiento. Pero no más robos. Sí, lo entiendo. Estoy jubilada. Chilló Felt, mostrando una sonrisa juguetona con su diente prominente. La escena cambió. Ayano Koji, Emilia y su grupo, transportando a Elsa congelada y encadenada, llegaron a las afueras de la capital real. Los esperaba un carruaje personalizado preparado por Roswell L. Matters, diseñado para transportarlos a la propiedad del Margrave. Ayano Koji estudió a la criatura enganchada al frente. Era un dragón de tierra, una bestia reptil con un sorprendente parecido a los dinosaurios de su mundo original. Aunque existían carruajes aquí, los dragones de tierra eran más rápidos y poseían una resistencia superior. Esto confirmó la evaluación de Ayano Koji sobre el nivel tecnológico del mundo. Era una sociedad preindustrial, carente de motores de combustión interna o maquinaria avanzada. Se preguntó sobre este Roswell. Como benefactor principal de Emilia, ¿era un carruaje elegante la extensión de su apoyo? La mansión del Margrave estaba en la frontera del reino. Incluso con la velocidad de un dragón de tierra, el viaje desde la capital tomaría un día y una noche completos. A medianoche, nadie en el carruaje dormía. Sus ojos estaban fijos en la figura vestida de negro de Elsa. Aunque parecía en coma, encerrada en hielo y atada con pesadas cadenas de hierro, seguía siendo una depredadora. «Puede dejar de fingir ahora», dijo Ayano Koji en el silencio, su voz como un zumbido bajo. «Sé que está despierta». «¿Qué?». Emilia se inclinó para inspeccionar a la asesina. Elsa aún parecía mortalmente quieta. Su ritmo respiratorio cambió hace un minuto, declaró Ayano Koji con tono plano. Había pasado las últimas horas observando más que solo sus signos vitales. Estudió la forma en que su ropa estaba cortada para ocultar hojas y notó que su mano cortada ya se había reenganchado y curado por completo. Sus habilidades regenerativas rozaban lo divino. Sospechaba que incluso un golpe mortal podría no ser suficiente para matarla. Sin embargo, Elsa aún tenía utilidad. Había información que extraer, y probar los límites de su inmortalidad conllevaba un riesgo demasiado alto de una fuga accidental en este momento. Emilia miró a Ayano Koji con incredulidad. Ni siquiera había notado un cambio en el aire, y mucho menos un cambio en la frecuencia respiratoria de una prisionera. En ese momento, los ojos de Elsa se abrieron. Una sonrisa seductora y burlona se extendió por sus labios. «Me atrapaste, ¿verdad? Es muy grosero mirar tan intensamente a una dama, ¿sabes? Yo diría que sacar un cuchillo a desconocidos es la mayor falta de etiqueta», respondió Ayano Koji, devolviendo la mirada sin pestañear. Tú realmente intentaste matarnos. Ladró Felt, apretando los puños para golpear, pero Ron la atrapó por el hombro, negando con la cabeza. «En mi línea de trabajo, dejar testigos se considera un contrato fallido», dijo Elsa con aire despreocupado, como si hablara del clima. «¿Por qué?». La expresión de Emilia se volvió sombría. «¿Por qué atacarme a mí? No tengo ningún rencor personal contra ti, querida. Un cliente simplemente me pagó para robar tu insignia y deshacerme de todas las partes relacionadas», ronroneó Elsa. «Además, siempre he tenido curiosidad por ver el color de las entrañas de una semielfa». El comentario envió un escalofrío por la espalda de Emilia, pero ella invocó un fragmento de hielo, sosteniendo la hoja congelada contra la garganta de Elsa. Una niebla fría arremolinó entre ellas. «¿Quién es tu empleador?».
Lo siento mucho, pero realmente no lo sé, respondió Elsa. Antes de que Emilia pudiera acercar la hoja, Elsa se rió. ¿Intentas amenazarme? Señorita, no tengo razón para mentir, y francamente, ese pequeño palillo no es suficiente para hacerme hablar. Dice la verdad, intervino Ayano Koji. Su capacidad para leer microexpresiones confirmó que Elsa no estaba faroleando. Más importante aún, reconoció su tipo. Era alguien a quien no se podía quebrar con dolor o amenazas. Solo podía ser movida por lo que deseaba. Mientras la observaba, Ayano Koji notó su falta de preocupación por su situación actual. A pesar de estar encadenada y mutilada, no mostraba miedo. Esto solo solidificó su teoría. Poseía un as bajo la manga, alguna habilidad para escapar que hacía que su cautiverio actual no fuera más que una pequeña molestia. La mirada de Ayano Koji permaneció fija en Elsa, su mente ya categorizando sus habilidades potenciales. ¿Qué tipo de recompensa ofreció su empleador? Atacar a una candidata real conlleva un inmenso riesgo. El pago debe haber sido astronómico, dijo Ayano Koji. No esperaba una respuesta directa. El interrogatorio directo a menudo desencadenaba mentiras defensivas. En cambio, buscaba sutilezas, pequeños detalles inconscientes revelados en los márgenes de su discurso. Fue bastante generoso, ronroneó Elsa. Pero lo que realmente me convenció fue la promesa de jugar con las entrañas de una semielfa. Sus ojos se desviaron de Emilia a Ayano Koji, como un lobo que busca un segundo plato. Aunque, debo decir que me estoy volviendo mucho más curiosa acerca de las tuyas. Ayano Koji procesó esto. Elsa no era una mercenaria motivada por el oro, era una entusiasta. Su obsesión con las entrañas era una fijación psicológica. Presionó más, pero Elsa reveló poco más allá de su afiliación con un gremio de asesinos sin nombre. Un gremio de asesinos, reflexionó Ayano Koji. Lo que significa que hay más como ella. Si el gremio envía otro monstruo de su calibre, necesito una solución más permanente que una flecha envenenada. Actualmente, su único punto de datos para la facción de Emilia era Rosual. Si su apoyo era realmente tan escaso, eventualmente necesitaría reclutar más activos o, si surgía una mejor oportunidad, desertar a un candidato más viable. Por ahora, sin embargo, Emilia era su proyecto principal. Una herramienta solo es útil si se mantiene afilada. Dama Emilia, congélela por completo, ordenó Ayano Koji. Había extraído toda la utilidad inmediata de la conciencia de Elsa y no quería arriesgarse a que revelara algunas en la manga oculto. Emilia asintió, su maná aumentó hasta que Elsa quedó encerrada en un bloque de hielo sin costuras. Una estatua macabra de una asesina sonriente. En la capital. Rosual L. Matters entrecerró los ojos hacia el cielo, un extraño brillo en sus pupilas disparejas. ¿Descartar incluso a la candidata si es necesario? ¡Qué chico tan deliciosamente despiadado! Una pequeña sonrisa retorcida tocó sus labios. Ahora están entrando en mi territorio. Ya casi es hora de mi debut. El viaje a la frontera tomó un día y una noche completos. A pesar de la tecnología primitiva, los dragones de tierra eran impresionantemente eficientes, manteniendo una velocidad comparable a la de un automóvil moderno. Llegamos. Anunció Emilia al bajar del carruaje. Ayano Koji escaneó la propiedad. Un extenso y meticulosamente cuidado jardín se extendía hacia una mansión imponente, similar a un castillo. La flora era completamente extraña para él, formas y colores exóticos que no existían en la Tierra. Esta era la sede del poder de Rosual. Vaya, la mandíbula de Felt se cayó. Habiendo pasado su vida en la pobreza, la pura opulencia era cegadora. El viejo Ron permaneció en el carruaje, vigilando de cerca la paleta con forma de Elsa. Este lugar debe haber costado al menos 1000 monedas de oro sagrado. Susurró Felt asombrada. Ayano Koji la ignoró. Estaba ocupado calculando la inmensa riqueza y el capital político necesarios para mantener tal estructura. Según Emilia, Rosual era el principal lanzador de magia del reino, un hombre capaz de rivalizar con un ejército entero. Eso explicaba su título de margrave, el escudo de la frontera. Pero la contradicción molestaba a Ayano Koji. Si Rosual era tan poderoso y rico, ¿por qué la seguridad personal de Emilia era tan inexistente? ¿Y por qué un hombre de su posición apoyaría a una semielfa con la tasa de victoria más baja en la elección? Un político racional nunca apuesta por el caballo más débil a menos que el pago sea desproporcionadamente alto. Ayano Koji tomó nota mental de investigar los verdaderos motivos de Rosual. Bienvenida de nuevo, dama Emilia. Dos voces sincronizadas y melódicas resonaron. Dos chicas pequeñas estaban frente a ellas. Eran casi idénticas. Ojos grandes como de muñeca y rasgos suaves.
La de la izquierda tenía cabello azul cielo con flequillo cubriendo su ojo derecho. La de la derecha era su imagen especular en rosa, su flequillo cubriendo el izquierdo. Ambas llevaban uniformes de sirvienta negros y blancos impecables. Ram. Emilia la saludó cálidamente. Se volvió hacia Ayanokoji. Estas son las sirvientas de Rosual. Y chicas, él es Kiyotaka Ayanokoji. Me salvó la vida en la capital y ahora es uno de mis seguidores. Trátenlo con la más alta hospitalidad. Soy Ayanokoji Kiyotaka. Es un placer, dijo sin tono, sus ojos escaneándolas en busca de datos. Entendido, dama Emilia, respondieron al unísono, haciendo una profunda reverencia. En esa fracción de segundo, Ayanokoji lo sintió. Un pico de hostilidad pura y sin adulterar. Era sutil, pero para sus sentidos entrenados, fue tan fuerte como un disparo. Provenía de la de cabello azul, Rem. Me han marcado como enemigo, anotó. No le importaba que le agradaran, pero el porqué era importante. Acababa de llegar. No era particularmente carismático, pero no había hecho nada para merecer una mirada de matar a la vista. Curiosamente, Rem parecía indiferente hacia Phelps. La hostilidad se dirigía únicamente a él. Dama Emilia, dijo Rem, su voz respetuosa pero firme. Uno debe ser cauteloso con aquellos de orígenes desconocidos. Lord Kiyotaka es un real del Imperio del Sol Naciente. Lo defendió Emilia rápidamente. Es un héroe. Ayanokoji observó a Rem. La excusa de orígenes desconocidos parecía una cobertura superficial. Había algo más. La asesina que intentó matarme está en el carruaje, continuó Emilia. Está congelada, pero es peligrosa. Debe ser asegurada de inmediato. Imperdonable, dijo Ram, sus ojos rojos enfriándose. Debería ser ejecutada en el acto. A pesar de las duras palabras, su rostro seguía siendo una máscara de ternura de porcelana. No, es una testigo esencial, insistió Emilia. Yo la llevaré a la mazmorra, dijo Rem. Caminó hacia el carruaje y, sin ningún esfuerzo, levantó el enorme bloque de hielo y cadenas sobre su hombro. Lo cargó como si fuera una bolsa de plumas. La alarma mental de Ayanokoji se activó. Elsa era ligera, pero el hielo y las cadenas añadían cientos de kilos. Que una chica de la estatura de Rem levantara eso sin esfuerzo sugería que ella, al igual que Elsa, estaba mucho más allá de la norma humana. Si Rem es una combatiente, Ram probablemente también lo es. Ayanokoji comenzó inmediatamente a simular un enfrentamiento, buscando salidas y debilidades en el diseño de la mansión. Ayudaré con el traslado, dijo Ayanokoji, siguiendo a Rem. Necesitaba asegurarse de que las ataduras de Elsa permanecieran intactas. Si escapaba aquí, su tablero cuidadosamente construido se derrumbaría. Después de asegurar a Elsa en el sótano de la mansión con cadenas reforzadas adicionales, Ram los guió de vuelta arriba. Lord Kiyotaka, Dama Felt, Maestro Rom. Sus habitaciones y ropa nueva están preparadas. Por favor, síganme. Ayanokoji la siguió a una lujosa habitación de invitados. Se cambió a la ropa proporcionada, sus ojos sin apartarse nunca de la entrada. El juego había cambiado. Ya no estaba en los peligrosos barrios bajos. Estaba en una jaula dorada propiedad de un payaso, custodiada por gemelas demoníacas. Una vez que Ram hubo instalado a los invitados, Rem se apareció frente a Ayanokoji con movimientos precisos y eficientes. Lord Kiyotaka, el maestro Rosual solicita su presencia. Está esperando en el comedor. Por favor, sígame, su tono no dejaba lugar a negativas. A Ayanokoji no le importó. Quería ver a este Rosual por sí mismo, para medir el peso del hombre y determinar si era un activo para usar o una amenaza para neutralizar. En el presente, en la mansión Rosual. Calculando mi utilidad antes siquiera de conocernos. ¡Qué chico tan encantador!, murmuró Rosual, observando la proyección del cielo con una sonrisa pintada. Una personalidad así, podría ahorrarme bastante trabajo. Tal vez alcancemos mi objetivo mucho más rápido de lo previsto. A su lado, Rem le sirvió más té. ¿No le agrada, maestro Rosual? Por lo que muestra el cielo, no es el tipo de persona que a uno le agrade, Rem. Pero como no lo hemos conocido en persona, reservaré mi juicio. ¿Y tú? Rem miró la imagen de su yo alternativo mirando fijamente la pantalla. Todavía no lo conozco. Pero si amenaza esta casa, no necesitaré una razón para odiarlo. Ayanokoji siguió a Rem por un gran pasillo. La artesanía era impecable. Madera tallada a mano y decoraciones ornamentadas que gritaban una inmensa riqueza generacional. Sin embargo, a pesar del tamaño de la propiedad, solo había visto 2 miembros del personal. La falta de un séquito apropiado para un hombre del estatus de Rosual era una anomalía flagrante.
En el comedor, una mesa enorme estaba puesta con exquisitos postres y un candelabro antiguo. Emilia, Felt y Ron ya estaban sentados. Felt parecía una gata callejera en un palacio, con los ojos recorriendo cada objeto brillante. Ron estaba rígido. Incluso con una silla de tamaño personalizado, el gigante parecía tratar de encajar en una casa de muñecas. Kiyotaka. Aquí. Emilia lo saludó con entusiasmo, señalando el asiento a su lado. Ayanokoji notó el cambio. Había dejado caer los títulos formales. Ahora me llama Kiyotaka. Ha bajado completamente la guardia, me ve como un confidente de confianza. Una chica simple, será una herramienta fácil de calibrar. Se sentó sin decir palabra, su rostro una máscara perfecta. Emilia se había cambiado a ropa casual, un simple vestido rosa y medias blancas hasta la rodilla. El look era modesto, pero resaltaba su encanto natural, casi etéreo. ¿Qué tal la habitación que Ram preparó para ti? Preguntó, acercándose lo suficiente para que él captara el leve aroma a flores. Es excelente, respondió. Aún así, haría un barrido en busca de pasajes ocultos y dispositivos de vigilancia más tarde esa noche, pero por ahora, el mantenimiento social era la prioridad. Su mirada se desplazó al otro lado de la mesa. Una chica diminuta estaba sentada allí, sus piernas probablemente colgando a centímetros del suelo. Tenía cabello color crema atado en elaborados rizos gemelos y vestía un vestido rojo con volantes. Parecía una muñeca de porcelana maestra. En ese momento estaba concentrada en Put, dándole de comer sopa con una pequeña cuchara de plata mientras el espíritu gato ronroneaba en éxtasis. Esta es Beatrice, o Betty, presentó Emilia. Es la cuidadora de la biblioteca prohibida. Beatrice levantó la vista. Sus ojos con patrón de mariposa se encontraron con los de Ayanokoji por una fracción de segundo antes de que su brillante sonrisa desapareciera, reemplazada por un muro de fría indiferencia. No ofreció un saludo, volviendo su atención a Puck de inmediato. Otra personalidad difícil. Comprometerse con ella ahora sería un callejón sin salida social, pensó Ayanokoji. Estaba más interesado en la biblioteca prohibida. El conocimiento era poder, pero actualmente estaba bloqueado detrás de una barrera idiomática. Finalmente, sus ojos se posaron en el hombre a la cabecera de la mesa. Alto, delgado, vestido con un atuendo asimétrico y extraño que se asemejaba al traje de un artista de circo. Su rostro estaba pintado con maquillaje de payaso, un ojo enmarcado por una marca azul. Este era Rosual L. Matters. Es un placer finalmente conocerlo, Lord Kiyotaka Ayanokoji, dijo Rosual. Su voz tenía una extraña cadencia cantarina que se sentía intencionalmente molesta. El honor es mío, Lord Rosual. He oído mucho sobre usted, respondió Ayanokoji. Diseccionó la apariencia del hombre. La mayoría vería a un loco o un excéntrico. Ayanokoji vio capas. Las personas usan disfraces por razones. Para buscar atención, para ocultar su verdadero ser o para imitar a un predecesor. Sea cual sea la razón, Rosual era una variable que requería un monitoreo constante. Esta comida fue preparada por Rem. Por favor, pruébela, dijo Rosual cálidamente. De verdad es delicioso, Kiyotaka. Pruébalo. Instó Emilia. Felt ya iba por su segundo plato, comiendo con la gracia refinada de un lobo hambriento. Ayanokoji dio un bocado. Los sabores eran complejos, un equilibrio perfecto de dulce y salado. Era superior a la mayoría de las comidas de alta gama en su mundo anterior. La dama Emilia mencionó sus orígenes, Rosual se inclinó hacia adelante, sus ojos disparejos afilados. El imperio del sol naciente. Curiosamente, nunca lo he visto en ningún mapa. Una nación pequeña y aislada, mintió Ayanokoji con suavidad. Demasiado insignificante para que la mayoría de los cartógrafos se molesten en incluirla. Sabía por siglos anteriores que el mundo era vasto y fragmentado. Un reino oculto era una cobertura plausible para un extraño. Ya veo. Mi propia educación debe ser deficiente entonces, se rió Rosual, aunque sus ojos no reflejaban la alegría. Entiendo que desea apoyar al campamento de la dama Emilia. Como invitado de esta casa, ¿hay algo que pueda proporcionarle para ayudarle? Agradezco la oferta. Si es posible, me gustaría aprender su idioma escrito, dijo Ayanokoji. Puedo hablar la lengua, pero soy analfabeto aquí. Además, me gustaría permiso para explorar el territorio circundante. La alfabetización era la clave de la biblioteca. Mapear el terreno era la clave para sobrevivir al próximo intento de asesinato. Ayanokoji ya estaba construyendo su fortaleza. Por supuesto, respondió Rosual con un floreo teatral. A Ram se le encargará enseñarle a Lord Kiyotaka nuestra escritura.
En unos días, Rem tiene programado ir al pueblo cercano por suministros. Quizás a Lord Kiyotaka le gustaría acompañarla. Hizo una pausa, sus ojos disparejos brillando. En cuanto a nuestra huésped en la mazmorra, la que atacó a la dama Emilia, he colocado un hexágono vinculante en su celda. No irá a ninguna parte. Tengo la intención de llegar al fondo de este complot de asesinato personalmente. Gracias. Lo aprecio, dijo Emilia. Su tono era educado, pero Ayano Koji notó una sutil pared de distancia entre ella y su benefactor. Un hexágono vinculante, reflexionó Ayano Koji. Se preguntó sobre los límites del poder de Rosual. Si Emilia era fuerte, el gran mago de la corte probablemente era un orden de magnitud más peligroso. Si Rosual o Emilia alguna vez se convierten en mis enemigos, necesitaré una forma de neutralizar la magia. También necesito ver si puedo aprovechar esta energía yo mismo. En un apartamento tranquilo. Takanashi Rika tenía su rostro pegado a la pantalla del televisor, su único ojo visible muy abierto con intensidad. ¿Aprendiendo magia? Susurró, su auge moviéndose. Si domina lo arcano además de su destreza táctica, el poder de mi ojo del tirano finalmente tendrá un rival digno. El mundo no está listo para este despertar. La cena terminó poco después. Rosual se disculpó para atender asuntos urgentes, dejando que Rem guiara a Ayano Koji en un recorrido por la propiedad mientras Ran limpiaba la mesa. Esta es la cocina, el baño, los vestidores. La voz de Rem era profesional, pero la corriente subyacente de hostilidad seguía presente. Cumplía con sus deberes con precisión quirúrgica, detallando cada rincón de la mansión. Cuando el recorrido estaba casi terminado, Ayano Koji había trazado todo el diseño en su mente. Pero quedaba una pregunta. ¿Por qué una propiedad fronteriza tan grande estaba custodiada solo por 2 sirvientas y una bibliotecaria? ¿Era arrogancia de Rosual, o eran estas 3 individuos el verdadero sistema de defensa de la mansión? Operaba bajo la suposición de que Rem y Beatrice eran todas usuarias de magia con capacidad de combate. Lord Kiyotaka, este es el lavabo, dijo Rem al llegar al final de un largo pasillo. Eso concluye el recorrido. ¿Tiene alguna pregunta? Ayano Koji notó que había usado la palabra casi antes. No le había mostrado la biblioteca prohibida. ¿Era un secreto? Improbable, ya que Emilia la había mencionado abiertamente. Era más probable una prueba, o un territorio donde Rem no podía entrar. Ayano Koji extendió la mano y giró el mango ornamentado de la puerta del lavabo. En lugar de un baño, una vasta sala circular llena de altas estanterías lo recibió. El espacio era físicamente más grande de lo que las dimensiones de la mansión deberían permitir. Magia de manipulación espacial, concluyó. Sabía que Rem no era del tipo que hace bromas de la biblioteca, en realidad es un baño. El espacio mismo había sido intercambiado. En el centro de la habitación, Beatrice estaba jugando con Puck. En el momento en que vio a Ayano Koji, su risa despreocupada desapareció. ¿Encontraste la puerta de cruce? Chirrió Puck, saludando con una pata. ¡Qué humano tan irritante!, se quejó Beatrice. Movió su muñeca y una ráfaga de viento cerró la puerta de golpe en la cara de Ayano Koji. Un saludo único, murmuró Ayano Koji. Distinguió la frialdad de Beatrice de la hostilidad de Rem. La de Rem era una hoja oculta y dentada. La de Beatrice era simplemente la arrogancia de un ser superior. Ella no lo odiaba, solo lo menospreciaba. Esa es la puerta de cruce de la dama Beatrice, explicó Rem. Conecta la biblioteca con cualquier puerta de la mansión. A menos que ella quiera ser encontrada, tendrías que abrir todas las puertas de la casa para encontrarla. Ayano Koji no se movió. Analizó la personalidad de Beatrice. Como Orikita, era orgullosa. Las personas orgullosas a menudo son predecibles porque siguen su propia lógica interna. En el aula, Susune Orikita sintió que el calor le subía a las mejillas. Ver los pensamientos internos de Ayano Koji comparándola con una herramienta orgullosa y útil se sintió como una ejecución pública. ¿Así es como ve a todos? ¿Es todo el mundo solo un tablero de ajedrez para él? ¿En serio?, espetó Orikita al Ayano Koji sentado a su lado, ¿incluso una niña pequeña y linda como esa es solo una herramienta para ti? He dicho esto 4 veces ya, respondió Ayano Koji sin levantar la vista. Esto es solo un video. No hay prueba de que esa persona sea yo. Por dentro, seguía siendo indiferente a la edad, el género o la apariencia. La utilidad era la única métrica que importaba. Ayano Koji volvió a la puerta. No eligió una al azar. Eligió la puerta que calculó que ella probablemente usaría para retirarse. Una habitación ligeramente alejada del tráfico principal pero lo suficientemente céntrica para vigilar. Llamó y la empujó para abrirla.
Ahí estaba ella, sentada en su silla de la biblioteca. Vaya, Kiyotaka. La encontraste de nuevo. Exclamó Puck, genuinamente impresionado. Los ojos de mariposa de Beatriz se abrieron de par en par. La sorpresa brilló en su mirada antes de ser enmascarada por un ceño fruncido. ¿Cómo hizo este humano? ¿Será que, no, debe ser una casualidad? Plaga. Beatriz se levantó la mano, volviendo a cerrar la puerta de golpe. Parece que he sido oficialmente vetado, se dijo Ayanokoji a sí mismo. Simplemente había elegido la puerta con la mayor probabilidad estadística basada en su comportamiento, y había funcionado. Incluso Ren parecía atónita. ¿Tiene más preguntas, Lord Kiyotaka? ¿La biblioteca requiere un permiso especial para entrar? Teóricamente, si encuentras la puerta, puedes entrar, respondió Ren. Pero si se te permite quedarte o leer, eso depende completamente del capricho de la dama Beatrice. Entendido, asintió Ayanokoji. Beatrice era una guardiana. Para acceder al conocimiento prohibido, no solo necesitaba aprender las letras. Necesitaba domesticar a la bibliotecaria. En la mansión, tiempo real. Beatrice hizo un puchero, abrazando un grueso tomo encuadernado en cuero contra su pecho. ¿Confiar en él? Jamás. Es un creep, supongo. Miró las páginas vacías de su libro, su mirada volviéndose sombría. ¿Pero cómo encontró la puerta? ¿Podría ser esa persona? La noche cayó sobre la propiedad. Las estrellas salpicaban el cielo como sal derramada. Ayanokoji se sentó en su habitación, esperando. Un golpe ligero resonó en la madera. Adelante, dijo Ayanokoji. Sabía quién era. La primera lección de alfabetización estaba por comenzar.